El complemento entre las cualidades del vino, los ingredientes y la sazón de los platillos. Wine and Spirits Radio. Una degustación auditiva para saborear la buena vida. Wine and Spirits Radio. Shocking, but we're nothing, we're just moments. We're clever, but we're clueless, we're just human. Amusing and confusing, we're trying. But where is this all leading? We'll never know. Son las 12 del día con 18 minutos, usted sintoniza Zona 3 en el 91.5 de FM. Esto es Wine and Spirits Radio, estamos el equipo completo. El de antes y el nuevo. Estamos muy contentos de que esté Katia Telles con nosotros. Katia, que inició este programa, ¿no? Hace pues ya algunos añitos. Ya, ¿no? hace algunos años, y duré 4 años viniendo todos los sábados. Claro que sí, muy bien, pues está de vuelta en su casa, Katia, y ojalá se repita muchas veces. Claro, pues y invítenme, aquí estaré, claro, lo muy prometo. Bien. Y el que está en Querétaro, como ya escucharon, es Diego Hernández, y nos tiene un invitado muy especial, a quien le damos la bienvenida también, a Rodolfo Gersman, que es editor de la revista Catadores. ¿No es así, Diego? Sí, aquí está con nosotros Rodolfo. Muy bien, pues hay que platicar con Rodolfo. Rodolfo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Hola, buenas tardes, buenos días, ¿ya? Hola, buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Hola. Sí, Diego, adelante. Te escuchamos. Está aquí con nosotros Rodolfo, lo que está iniciando la conferencia de prensa. Le están tomando la foto oficial y en un segundo está con nosotros de regreso. Pero mira, déjame te platico quién es. Él es Rodolfo Gersman, es el editor de la revista Catadores y está en el comité organizador de este festival. Muy bien, pues ojalá podamos platicar con él. Mientras tanto, vamos a regresar aquí al estudio, ¿te parece? Ya que estén listos, volvemos contigo. Ahora. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues el tema de hoy es el vino mexicano, Katia, y yo la primera pregunta que te haría es ¿qué características, la más destacada a lo mejor, ¿no? La principal característica que le podemos encontrar a un vino hecho en México? Bueno, pues ha cambiado mucho a través del tiempo. Digo, empezando porque fuimos los primeros en América que produjimos vino, y eso es algo muy importante que nos da un lugar muy importante en el mundo. Digo, después ya sabemos la historia, que se quemaron los viñedos, que no teníamos prácticamente el vino en aquel tiempo era para consumo para los religiosos, para los españoles que llegaron en sus misiones, aunque antes de que llegaran los españoles ya se producía una bebida con frutas también, que no sé el nombre que tenía exactamente, pero realmente ya se producía, ¿no? Después pues viene, obviamente los vinos no eran de tan buena calidad porque eran para fines religiosos 100%, pero después empieza a tener un auge, y ahora en estos días, si podemos decir una característica muy importante para resumir, es que son vinos. Yo diría que se está produciendo vino tan importante que se está cuidando tanto sus detalles y produciendo como pequeñas cantidades, como vino más artesanal. Yo diría que el vino se clasifica, claro que tenemos grandes compañías que producen vinos como para más generales o más comerciales, digamos así, pero nos estamos especializando en vinos artesanales, ¿no? Vinos cuidados, vinos que son de mucha más calidad y que pueden competir con cualquier vino del mundo, yo diría. Con grandes etiquetas, ¿no? Exactamente. Yo te preguntaba, Katia, antes, durante el corte, decimos el festival de 100 vinos mexicanos, ¿no? Entonces de repente digo, no, ¿hay 100 productores de vinos o hay 100 casas? ¿O cómo para entender un poquito, o sea, cómo es, esos 100 nos referimos a las etiquetas? No, bueno, en realidad hay alrededor de 100, entre 90 y tantas y 100 y poquitas más, de bodegas en México, ¿no? Que la mayoría, bueno, el 90% del vino que se produce en México viene de Baja California, pero también ya sabemos que tenemos muy importantes, como los que representa Diego, claro, en Parras y, bueno, en los demás estados, ¿no? Pero la parte más importante, o digamos en cantidad, están en Baja California, ¿no? Pero son alrededor de 100 bodegas, poquito más, poquito menos, pero cada uno tiene diferentes etiquetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Casa Madero tiene algunas diferentes etiquetas, como Casa Grande, y luego que estamos teniendo aquí, ¿no? Entonces, cada uno tiene diferentes etiquetas, por eso se habla de etiquetas y se habla de bodegas, pero en realidad alrededor de 100. Alrededor de 100. Ajá. Y digamos, ya lo decías, estamos yéndonos entonces por sabores o por producciones o procesos, mejor dicho, más artesanales.
Sí, exactamente, porque hay muchas pequeñas empresas. El otro día platicábamos con un enólogo muy importante, Christoph Garner, y él es suizo y él llegó acá, no sé si puedo decir alguna marca, él llegó a trabajar con Santo Tomás, él ahorita representa Vinisterra, y es un enólogo muy importante porque tuvo muchos años trabajando con ellos y ahorita hace cuenta que él conoció a los que fundaron Vinisterra y ellos empezaron a jugaban dominó, de hecho, tienen una etiqueta que se llama Dominó. Okay. Y ellos empezaron jugando dominó y como que eran aficionados al vino y empiezan a producir sus vinos. Hay muchos vinos de este tipo en Baja California, ¿no? Que se llaman como tipo vinos de cochera, que empiezan como jugando, como aficionados y empiezan a producir, pero producen pequeñas cantidades, pero de excelente calidad, ¿no? De ahí ya empiezan a producir más en serio, empiezan a invertir, contratan enólogos como en este caso que contrataron a Christoph y empiezan a producir vinos importantes, ¿no? Pero, te digo, yo diría que son muchísimas, platicábamos con él y él decía que la mayoría que está en Baja California, muchísimas son en los 25, hay marcas que se han abierto, que no existían hace 25 años. Entonces ahorita empiezan a tener auge, pero son bodegas chiquitas, dice él, que la más grande de México que tenemos nosotros se compararía con una mediana de otro país, ¿no? Entonces, oye, Katia, y por ejemplo, en cuestión de sabores o de consistencias del vino mexicano, ¿cómo lo puedes describir o cómo podríamos definirlo? Fíjate que es muy interesante porque en México, y especialmente en México, se dan muchísimas variedades de uvas. Hay uvas, por ejemplo, la uva Nebbiolo, que está teniendo mucho auge en México y están haciendo muchos vinos importantes, hasta se dice que es como la uva insignia de México ahora, que no se dan en otros países de América, ¿no? Entonces es importante porque... Digamos que Nebbiolo, la uva es exclusiva de México o tiene mayor producción en México. Se está dando muy bien en México, que no se da, por ejemplo, no ves una uva Nebbiolo en Chile, no se oye una etiqueta importante de Chile, por decirlo, o de Argentina. En México sí, en México se dan muchas variedades porque tenemos un clima excelente, estamos dentro de la franja del vino que se produce, digo, por eso somos productores, y se está dando muy importante porque te digo que varias vides diferentes o de variedades diferentes se pueden dar en México, ¿no? Una gran variedad. Entonces, eso hace que tengamos gran variedad de vinos también para nuestra diversidad de comida también, que es importante. Pero, sí, exactamente, pero lo que sí es que se oye mucho que el vino de Baja California que es salado. Pero en realidad yo no diría... Todavía se ha quitado un poquito como el decir que un vino mexicano es salado, pero lo que pasa es que tiene mineralidad y claro, pues los suelos de Baja California tienen minerales, pero no quiere decir que sea salado. Sí hay algunos que tienen un poco de sal, han tratado las bodegas de quitar un poco la salinidad de los vinos, pero a veces, por ejemplo, la mineralidad puede ser que te sepa un poco por decir, a piedra mojada o cosas así, no que... Sí, no que sea necesariamente salado, exactamente, sino que te da como la sensación. Y tampoco significa que son malos, ¿no? No, por supuesto que no. De hecho, hay unos que hay gente, yo por ejemplo, que estoy en contacto con el cliente final, con el consumidor final, ellos a veces me dicen, es que estoy buscando uno así saladito. Wow. Entonces sí, es chistoso. Pero realmente no es que sean, sí hay algunos que tienen algo de salinidad, un poco de salinidad, pero no es que la mayoría, como se cataloga, ¿no? Los vinos mexicanos son salados, pues yo no diría que se puede decir así, ¿no? Algo de mineral sí, pero no salados. ¿Esa idea la tenían en el extranjero o aquí mismo? En todos lados. ¿En todos lados? En el extranjero y aquí mismo. ¿Y el vino mexicano cómo se está percibiendo actualmente pues muy importante porque se están dando cuenta, o sea, claro que hemos visto que etiquetas ganan muchos premios a nivel internacional, pero bueno, dicen, bueno, ¿por qué no todos los vinos mexicanos ganan premios? Pero es que en realidad tenemos casas chicas, vinos artesanales, que no van a competir fuera, ¿no? Entonces se oyen marcas importantes que esas sí son las que compiten fuera y empiezan a tener una importancia, pero ya, por ejemplo, ya ves en mesas de chefs importantes que empiezan a meter marcas mexicanas y que los prueban y dicen wow, ¿no? Y no compiten porque son, como bien comentas, producciones pequeñas, son porque no tengan la calidad exactamente para competir, ¿no? Claro, pero vienen gente de fuera y los empieza a probar y dicen wow. O sea, yo siento que el mundo está despertando para ver que también México está produciendo buenos vinos. Claro, tenemos una muy pequeña producción. O sea, nuestra producción de vides en México puede compararse con cualquier casa, digamos, por ejemplo, de Chile. O sea, alguna casa de Chile puede producir lo que produce todo México. Entonces, estamos hablando de que es difícil, ¿no? Pero se está tratando de que hay inversiones importantes donde están tratando de que
de que se produzca más vides en todos los estados. Pero también, ¿no? le da eso, me imagino que la característica más importante de una producción más cuidada, tal vez, claro, ¿no? O sea, como bien lo dices, más artesanal, o sea, en producciones pequeñas, me imagino que todavía podemos tener la tranquilidad de que el control de calidad, por así decirlo, pues es todavía más alto, ¿no? Exactamente, pero pues la mayoría de nuestros vinos que producimos pues apenas alcanza prácticamente para el consumo de nuestra nación, ¿no? Y se exportan muy poquitos vinos fuera, ¿no? Okay. Esto va a ir aumentando y realmente ha aumentado muchísimo la producción. ¿Se exportan diversas uvas o hay un vino etiquetas? Ajá, exactamente, pero como decíamos, como la mayoría son pequeñas, pues no hay gran exportación, ¿no? Entonces claro. Eso es lo que marca, ¿no? La diferencia, pero hay proyectos importantes donde te digo que ya están haciendo experimentos en varios estados diferentes para tener más vides, ¿no? Perfecto. Muy bien, ya nos vamos a ir a la segunda pausa, ya casi son las 12:30. Nos escribe por Facebook Lisette Aguilar y dice, ya extrañaba la voz y los conocimientos de Katia. Qué linda, invítenla gracias. con más frecuencia, por favor. Qué bonito, hay que dejarla encerrada aquí en la cabina para que ya no se vaya. Es que Katia no necesita invitación. Ella sabe que puede llegar el sábado que quiera y aquí es siempre bienvenida, que ojalá fuera todos los sábados, ¿no? Claro, con mucho gusto. Pues ya sabía que el público te extrañaba, qué bueno que se esté manifestando, así como todos los que están participando para esta botella, que son 2 botellas de Chenin Blanc Casa Madero, es la cosecha del 2013. Según entiendo, la que ganó el premio fue la cosecha 2012, pero ¿qué tanto varía una cosecha de otra, Katia? Pues sí puede variar mucho, variar. Claro que los enólogos trabajan en eso, tratan de mantener, porque pues una etiqueta ya tiene una calidad y pues tratan de mantenerla como de lugar, ¿no? Pero pues a veces o tenemos mucha lluvia o... Claro que en México es más fácil porque no tenemos climas extremosos, ¿no? Y no es de que nevadas y cosas así, ¿no? Que realmente entorpecerían o que congelarían las uvas o X, ¿no? Realmente tenemos muy buen clima y prácticamente, bueno, salvo inundaciones y cosas así, pues cambia un poco, ¿no? Pero hacen un trabajo excelente los enólogos y tratan de mantener más o menos la misma cosecha, pero sí varían, o sea, tú pruebas una botella de un año y el del siguiente pues sí varía en pequeñas cositas, ¿no? Claro, sí. Y me imagino que se esfuerzan para que sea todavía mejor que el del año pasado. Claro, y siguen haciendo experimentos, en todas las casas siempre están como experimentando con una nueva uva, con algo, una nueva etiqueta para ir innovando, ¿no? Entonces eso es bien importante y tenemos enólogos excelentes en México. ¿Cuántas bodegas que se puedan catalogar como grandes hay en México? Pues yo diría que pocas, o sea, ahí yo creo que diríamos en porcentaje como un 10% son grandes bodegas, pero te digo, es lo que decíamos hace rato, ¿no? Las grandes para nosotros serían como medianas comparadas con otros en el mundo, ¿no? La mayoría y sobre todo en Baja California están siendo pequeñas, micros o medianas o pequeñas empresas. Muy bien, pues con esto y más regresamos a este Festival de Vinos Mexicanos que tenemos aquí en Wine and Spirits Radio. Le recordamos que usted puede ganar una botella de Casa Madero Chenin Blanc. Una de estas 2 botellas son cosecha 2013, es vino mexicano por supuesto, y puede llamarnos a 3122-4266 y 3122-4200. También puede anotarse en la página de Facebook del programa que es One Radio México, ahí en la foto de la botella que subimos esta mañana, ahí puede usted empezar a participar. Vamos a la pausa y regresamos. Dale like a nuestro Facebook. Zona 3 Noticias. Comunicación que emociona, convence e inspira. Zona 3, 91.5 FM.